madres. Esta mañana vamos a comenzar con la escritura en 1 Corintios 6:17 y dice: pero la persona que se une al Señor es un solo espíritu con Él. Con esta escritura en mente, que nuestra oración esta mañana sea de enamorarnos más y más del Señor cada día, que nuestro deseo sea de estar en su presencia y pedir que nos siga transformando conforme a su voluntad, para siempre estar unidos con Él. Amén. Con eso en mente vamos a orar. Padre Celestial, nos postramos ante tus pies esta mañana. Queremos estar en tu presencia, unirnos más contigo, Señor, como dice la Escritura. Queremos reflejar tu presencia en este mundo. Transfórmanos, cámbianos, Señor, conforme a tu palabra. Queremos obedecerte porque sabemos que eso te agrada a ti. Y ese es nuestro gran deseo, Señor, agradarte a ti y vivir por ti en este mundo, Señor. Nos postramos otra vez ante tus pies y queremos seguir viviendo para ti, Señor. Te amamos, te queremos y te dedicamos estas alabanzas y esta mañana a ti. En el nombre de Jesucristo, todos los hijos e hijas de Dios dijeron amén. Amén. Vamos a alabar. Vamos a entregar nuestros corazones al Señor esta mañana. Ser su voluntad. Quiero entregarte mis sueños. Tú
Buenos días, familia. Espero que todos se encuentren bien, que estén bendecidos. Feliz Día de las Madres para todas las mamás. Y también felicitaciones para las que ya están por ser mamás. Ah, Esta mañana vamos a estar mirando el Evangelio de Juan. Vamos a mirar el capítulo 17. Vamos a mirar de los versos 20 al 26. Vamos a continuar en el estudio que hemos estado mirando, la oración del Señor, pero vamos a mirar la tercera parte. Recuerden que la primera parte que miramos de la oración del Señor, miramos que Jesús oró por sí mismo. La segunda parte miramos que Jesús ora por los apóstoles, sus discípulos que estaban con él en ese momento. Y ahora Jesús ora por su iglesia, va a orar por todos los que vamos a venir a ser parte del cuerpo de Cristo. Entonces vamos a leer, vamos a orar y comenzamos con nuestro estudio. Juan 17, 20. Dice, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo las he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido. Y estos han conocido que tú me enviaste. Y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Vamos a orar. Padre Santo, venimos a ti en esta mañana y pedimos, Padre, que hables a cada uno de nuestros corazones. Te damos gracias y pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo se mueva en este lugar, en esta mañana, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, como estaba diciendo, vamos a mirar cómo el Señor Jesús continúa en su oración para con el Padre. Si recordamos, como dijimos, Él oró por sí mismo, después por sus discípulos. Pero en esta parte de las Escrituras incluye a toda persona que vendrá a creer en Él, que viene siendo la iglesia. Por eso dice en el versículo 20, mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Se me hace interesante que Jesús da por hecho que todos sus discípulos estarían ocupados compartiendo su evangelio de salvación, porque está hablando de los que vamos a venir después de que ellos hayan salido a proclamar el evangelio. Pero se me hace interesante mirar que Jesús da por hecho que ellos van a salir a predicar el evangelio. Pero dice Jesús que Él ruega al Padre no solo por los que ya han creído, pero también por los que habrían de creer en Él a través del testimonio de sus discípulos. Ahora nosotros, los que creímos ahora en estos días por la palabra de ellos, especialmente la palabra de Dios, que fue lo que estos apóstoles escribieron, que vienen siendo las escrituras del Nuevo Testamento, tenemos el privilegio de continuar llevando el mensaje del Evangelio, especialmente en estos días. Y estaba mirando, recordando una manera de cómo en las Olimpiadas muchas personas son envueltas para poder llevar a cabo ese evento. Y lo estaba comparando con las Olimpiadas, en nosotros llevar el Evangelio a las demás personas, después de que muchos antes de nosotros ya lo han hecho. Ahora nosotros continuamos llevando el mensaje, y me imagino como las Olimpiadas, un recorrido de relevos en las Olimpiadas, y se me hace muy interesante porque estaba mirando sobre cómo es que trabajaban esto en las Olimpiadas, y especialmente estaba mirando en las Olimpiadas de Berlín, que comenzaron el 20 de julio de 1936 en Grecia, que fue el primer evento de Olimpiadas cuando entró esto de hacer relevos con la antorcha olímpica para comenzar los Juegos Olímpicos. Y dice que recorrieron alrededor de 3.840 kilómetros, en los que 3.331 corredores portaron la antorcha olímpica.
Y dice que cada corredor cubría alrededor de 1,000 metros. Para garantizar la continuidad del recorrido, cada participante debería de conocer su tramo y el siguiente para que en caso de alguna emergencia no prevista pudiera correr ambos tramos. El recorrido de relevos finalizó el 1 de agosto cuando encendieron el pebetero olímpico que ardió durante los 15 días de la competencia. Y se me hace interesante que estas personas hicieron relevos llevando esa antorcha para llegar a la culminación que era dar comienzo a las Olimpiadas. Y se me hace interesante que todo eso duró en realidad 15 días solamente. Y yo estaba pensando, con más razón, nosotros deberíamos de continuar lo que el Señor comenzó con sus discípulos hace más de 2000 años atrás. El resultado de todo el esfuerzo, del trabajo, desvelos y ataques del enemigo, enfermedades. A pesar de todo eso, no podemos descansar en estos tiempos, especialmente con esto de la epidemia del coronavirus. No debemos dejar que eso nos detenga, porque el resultado que va a haber con la predicación del Evangelio, con ir llevando el Evangelio a todos lados del mundo, no se compara con las Olimpiadas. A pesar de todos los que participaron, arriba de 3,000 personas, para poder hacer ese recorrido de relevos, nada más duró 15 días toda la competición. Aquí nosotros vamos a hacer esa carrera de relevos, lo que los discípulos con Jesús hace más de 2000 años comenzaron, continúa hoy día. Ahora nosotros somos los que vamos a llevar esa antorcha, por decir, el Evangelio de Jesucristo. Nosotros vamos a ser esas personas que vamos a mantener los relevos en esta Olimpiada, en estos tiempos donde vamos a llevar el Evangelio a todos lados del mundo. Entonces los resultados que nosotros vamos a tener al final del día es mucho más grande que cualquier evento que haya en este mundo, porque todo lo que nosotros vamos a hacer, todo lo que el Señor puede hacer a través de nosotros cuando nosotros llevamos el Evangelio, va a durar por toda una eternidad. El resultado no se compara. Entonces es importante recordar que cuando nosotros vamos y entramos en esta carrera de llevar el Evangelio y nuestras propias vidas para el Señor, sabemos que el resultado final va a ser eterno. Y eso es muy importante recordar. Muy importante. Nosotros ahora somos aquellos que habrían de creer por medio de la palabra de los discípulos de Jesús. Y por eso es que nosotros vamos a cargar ahora con la obra, vamos a continuar la obra que ellos hicieron. Dice en Romanos 10, 14, Pablo estaba diciendo a la iglesia de los romanos: ahora bien, ¿cómo invocarán a aquel a quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Y quién predicará sin ser enviado? Así está escrito: qué hermoso es recibir el mensaje que trae buenas nuevas. Sin embargo, no todos los israelitas aceptaron las buenas nuevas. Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro mensaje? Así que la fe viene como resultado de oír el mensaje, y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. Este es el tiempo ahora en el que el Señor Jesús espera que muchos de nosotros, por nuestra palabra, por nuestro testimonio, por el mensaje que llevamos de las buenas nuevas, el Evangelio de Dios, Jesús continúa siendo revelado a la humanidad a través de nosotros. Antes eran los apóstoles, los discípulos, ahora somos nosotros los nuevos creyentes que continuamos llevando ese mensaje de salvación a todo el mundo. Y por eso Jesús dice que Él ruega por ellos. Dice: para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La realidad es que solo en Cristo podemos ser uno. Y la importancia que Cristo tiene de eso es porque vamos a salir al mundo y vamos a llevar el Evangelio. Vamos a llevar el mensaje del Evangelio a todas partes del mundo, pero necesita haber unión, unidad en el cuerpo de Cristo. La iglesia es la realización de esa oración. Cuando Cristo oró,
la oración culminó en la iglesia, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y toda persona que verdaderamente cree y entrega su vida a Jesús, automáticamente es puesto en el cuerpo de Cristo, haciéndonos uno con Él. Y esa es la oración de Jesús. Dice que no ruega solamente por eso, sino también por los que tengan que creer en su palabra, para que todos sean uno. Cuando el Espíritu Santo viene en el día de Pentecostés, se hace realidad de que todos los seguidores de Jesús fueran uno. En otras palabras, esto es algo de Dios. Miramos en 1 Corintios 12, dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, aunque son muchos, constituyen un solo cuerpo, así también es Cristo. Pues por un mismo espíritu todos fuimos bautizados en un solo cuerpo, ya judíos o griegos, ya esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber del mismo espíritu. Por eso es que miramos que esta unidad es primeramente espiritual. La unidad que hay en el cuerpo de Cristo es la unidad común que tenemos y compartimos todos los que hemos creído por fe en Jesucristo para vida eterna. Y Pablo lo deja muy claro en Efesios 4:6. Dice, hay un solo cuerpo y un solo espíritu, así como también vosotros fuisteis llamados a una misma esperanza de vuestra vocación. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos. Esta es la unidad del cuerpo de Cristo que debería de manifestarse físicamente al mundo a través del amor. De esto mismo era de lo que Jesús estaba mandando a sus discípulos que hicieran en Juan, lo miramos en Juan 13:34. Dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieren amor los unos con los otros. ¿Qué es lo que está diciendo? Que a través del amor de los unos con los otros, el mundo va a llegar a creer en realidad el amor de Dios. En otras palabras, si vamos a salir a predicar, tenemos que demostrarlo también físicamente. Lo que estamos viviendo espiritualmente, reconociendo que somos uno, porque somos todos parte del cuerpo de Cristo, lo debemos demostrar en acción cuando nos amamos los unos a los otros. Es como el mundo va a creer que Jesucristo nos envió y Jesucristo vino enviado por el Padre. Todo eso va a relucir cuando nosotros verdaderamente ponemos en práctica lo que decimos ser. Que a través del amor de los unos a los otros el mundo va a llegar a conocer el amor de Dios. Pero lo que el mundo mira muchas veces no es la unidad del Espíritu Santo, pero la división entre creyentes. Miran cómo se odian unos y se ofenden unos a otros. Y lo más seguro es de que por ese comportamiento muchas veces el mundo rechaza a Jesús. Y yo he oído que muchos dicen, pues si eso es ser cristiano, yo prefiero quedarme como soy. Yo no quiero ser cristiano. Y muchas veces la demostración de amor entre creyentes viene a ser el mayor testimonio que podemos dar al mundo de Jesús. Alguien dijo, predica el evangelio en todo momento y si es necesario, usa palabras. Y eso es verdad, porque decimos una cosa y hacemos otra y eso no está bien. Lo que nosotros predicamos tiene que conectar con lo que estamos viviendo. O sea que no podemos decir una cosa y hacer otra. Lo que decimos es lo que vivimos. Lo que necesitamos es que el mundo mire a través de nuestra actitud, a través de nuestra vida diaria, de nuestra forma de vivir, que miren el amor de Dios en nosotros, revelado en mí, en ti, en cada uno de los creyentes, para que sí puedan creer que de verdad existe el amor de Dios, que Dios ama al mundo. Porque si nosotros que decimos ser hijos de Dios, seguidores de Jesucristo, que tenemos el Espíritu Santo morando en nosotros, que el fruto del Espíritu es amor, y nos odiamos los unos a los otros, no tiene sentido. Necesitamos ser esas personas que nos amamos los unos a los otros, que vivimos una forma de vida que demuestra que somos hijos de Dios. Pero dice Jesús aquí lo que hay que hacer para lograr esa unidad.
en el versículo 22 dice, la gloria que me diste, yo las he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Eso es lo que dice el 22 y parte del 23. ¿Qué es lo que está diciendo? Esta unidad solo puede venir por obra de Dios, y lo hizo por medio de su Espíritu Santo, que nos revela y nos permite participar en los atributos y la esencia de Dios. Pedro también deja esto muy claro cuando dice en 2 de Pedro 1:4. Dice, así Dios nos ha entregado sus preciosas y magníficas promesas para que ustedes, luego de escapar la corrupción que hay en el mundo debido a los malos deseos, lleguen a tener parte en la naturaleza divina. Eso es bien importante de entender. La oración de Jesús es para que así como hay unidad entre Él y su Padre, que también esa misma unidad exista entre nosotros, que somos su iglesia, y Él. Es algo que va a ocurrir en el Espíritu, espiritualmente. Pero también tenemos que entender que cuando dice Pedro, que dice que vamos a participar de la naturaleza divina, no está hablando que nosotros vamos a ser deidad, pero vamos a ser identificados en Cristo por medio del Espíritu Santo. Ahora estamos unidos a Él, somos con Él por medio del Espíritu Santo, uno con Él, porque Él vive en nosotros. Así es de que ahora nosotros lo vamos a representar a Él. Y lo que Jesús espera es que por medio de esta perfecta unidad que existe entre Él y su iglesia, primero lo que quiere es que el mundo conozca que Él viene del cielo, que fue enviado por el Padre. Y segundo, que el Padre ama a los seguidores de Jesús, al igual que ama a Jesús. Y eso es muy interesante y muy importante también de mirar, que primero dice que el mundo conozca que Él viene del cielo, que fue enviado del Padre. En otras palabras, que Él es divinidad, que cuando el Espíritu Santo entra a morar a nosotros y transforma nuestras vidas, el mundo ya no nos mira como éramos antes. Y la primera pregunta que tienen es, ¿cómo fue que cambió esta persona? Porque muchas veces queremos cambiar físicamente ciertos detalles, como personas que son alcohólicas y vienen y entregan su vida al Señor, y el Señor transforma su vida, y ya el alcohol ya no es un problema para ellos. Otros tienen otra clase de problemas, y el Señor trabaja en sus vidas y les quita todo eso que los ha estado lastimando, que los ha tenido oprimidos por tanto tiempo en sus vidas. Y cuando la gente mira esos cambios y miran simplemente que una persona era una persona grosera, una persona que completamente dada al mundo, y ahora se preocupa por los demás, ya él no es lo importante en su vida, ahora las demás personas son importantes en su vida. Pero la gente puede mirar esos cambios, y eso solamente puede venir de un cambio que Dios ha hecho en la vida de esa persona. Y por eso pueden creer en Jesús. Pueden reconocer que Jesús vino del cielo y hizo un cambio en la vida de las personas. Segundo, que el Padre ama a los seguidores de Jesús, al igual que ama a Jesús. Y eso creo que es algo también muy importante de recordar. Dios te ama a ti y a mí de la misma manera que amó a su Hijo. Esto debería dejarnos asombrados por el amor de Dios tan grande para cada uno de nosotros. Y es algo que debería de animarnos siempre a recordar, que a pesar de todo lo que pasa alrededor, a pesar de las circunstancias, Dios sigue sentado en el trono y te ama igual que ama a su Hijo Jesús, ¿verdad? Pero dice que no solo pide que nos mantengamos unidos como su iglesia, como su cuerpo, pero quiere que un día Él y nosotros literalmente estemos juntos para siempre. Es otro deseo, otra petición de Jesús para la iglesia, que un día estemos unidos con Él, que estemos cara a cara con Él. Y por eso le pide al Padre en el versículo 24. Le dice, Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Es lo que hace Jesús. Jesús ora para que un día todo creyente sea glorificado. Cuando llegue el día final de nuestra estancia en la tierra,
o si el Señor Jesús regresa por su iglesia, seremos entonces glorificados. Pero mientras llegue ese momento, seguiremos aquí en la tierra. Dice Tito 2:13. En Tito 2:13 dice Pablo, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. En otras palabras, mientras llega ese día de la glorificación de todos los creyentes, vamos a estar en la presencia de Dios y ya no va a haber más pecado. Tenemos que estar aquí obrando, llevando el evangelio, pero cuidarnos de no mancharnos, de que no haya reproche en nuestras vidas hasta el día cuando Jesucristo, nuestro Señor, regrese por nosotros. También les dice en 1 Timoteo 6:14, dice que guardes este mandato sin mancha ni reproche hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. En otras palabras, vamos a continuar aquí en este mundo y por eso Jesús ora por sus discípulos, sabiendo que todos estamos aquí en este mundo lleno de pecado. Pero dice que nosotros ya no somos de este mundo, pero lo que tenemos que hacer es cuidarnos de no caer en pecado. Más bien siempre predicar el evangelio, compartir con los hermanos, vivir entre familia, continuar en la iglesia, siempre estar en la palabra de Dios, siempre estar en oración, en comunión con Dios, hasta que regrese el Señor Jesús. Pero un día va a llegar el momento cuando vamos a estar con el Señor Jesús. Y ese momento, todo creyente ya no va a tratar más con el pecado. ¿Por qué? Porque Dios ya eliminó el pecado de la vida de nosotros. Todo en su totalidad de la vida del cristiano, no más pecado. Vamos a vivir sin preocupación alguna de fallar o no fallar. Porque ya no vamos a estar en este mundo. Vamos a estar en la presencia de Dios. Vamos a estar en la gloria de Dios, en otras palabras. Por eso es que podemos estar seguros y confiados que un día estaremos reunidos con el Señor. Porque Jesús está orando para que nosotros un día estemos con Él por la eternidad. Esa es su petición al Padre, que los que son de Él, en otras palabras, los que lo han recibido a Él, los que creen en Dios, todos los que han creído en Jesús, que han puesto su fe en Jesucristo, todos estos un día vamos a estar con Él. Y eso es interesante porque no es la primera vez que Jesús lo dice, ya lo había dicho antes también. Lo había dicho en Juan 12:26. Dice, si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, ahí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Son promesas de Jesucristo. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, ahí también estará mi servidor. En otras palabras, son promesas que nos recuerdan que un día vamos a estar con el Señor, que no importa la circunstancia, lo que estamos viviendo en estos tiempos, en estos días, todo eso va a pasar. Un día todo esto va a terminar. Y eso es lo que debemos de recordar. Y eso nos debería dar esa esperanza, ese consuelo de decir, estamos viviendo estos momentos, pero también van a pasar. Porque un día todo va a terminar y vamos a estar con el Señor Jesús, porque Él ya nos lo prometió. Y continúa orando con el Padre para que así sea. Miramos también en Juan 14, versículo 1 al 3. Dice, no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere, os prepararé el lugar. Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Es una promesa tras otra promesa de que un día vamos a estar con Él. Así es de que podemos tener esa confianza de que un día vamos a estar en la presencia de Dios. Que no importa la situación en que te encuentres, no importa dónde has estado viviendo, cómo has estado viviendo, si tú entregas tu vida al Señor Jesús esta mañana y le pides perdón y lo reconoces como tu Señor y Salvador, estas promesas son tuyas. Él te va a dar la entrada al cielo. Vas a poder entrar a la presencia de Dios. Todos tus pecados te van a ser perdonados, pero tienes que reconocer que eres pecador. Estar de acuerdo con Dios de que Él es santo y tú eres pecador y te arrepientes de tu pecado.
Y vienes y le pides a Dios perdón por tus pecados. Y Él te va a perdonar y Él te va a dar estas promesas para ti también. ¿Por qué? Porque tú vienes a ser parte del cuerpo de Cristo. Aquí también nos deja saber que su deseo y propósito es de que un día llegamos a estar con Él. Esa es la realidad. Por su oración que hace el Padre y por el precio que pagó por nosotros, podemos dar por hecho, estar seguros con plena confianza que un día viviremos juntamente con Él. Dice en Primera de Tesalonicenses 5:10, dice, quien murió por nosotros para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. En otras palabras, si estamos vivos en este mundo y viene Cristo por nosotros, vamos a estar con Él. Si ya habíamos muerto, de todos modos vamos a estar en la presencia de Dios. Ya sea vivos, ya sea muertos, vamos a estar en la presencia de Dios un día. Y esa es la confianza que debemos tener porque Jesús está orando al Padre, está pidiendo por nosotros. Y también le pide que, así como Él lo amó a Él, también que nos va a amar a nosotros. Y dice que el Padre lo amó desde antes de la fundación del mundo y sabe que su petición será concedida. Por eso le dice en el versículo 25, Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido. Y estos han conocido que tú me enviaste. Y les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Miramos entonces en el resumen final de la oración de Jesús. Lo interesante es de que ya al final no es una petición, pero es una promesa de que si lo has conocido y has creído en Él, Él te dará más crecimiento a tu entendimiento de quién es Él y eso te llevará a conocer más del amor de Dios. Pero dice, se me hace interesante que dice, Padre justo, el mundo no te ha conocido. Sí, va a haber mucha gente que no va a conocer a Dios, va a haber mucha gente que no va a recibir salvación. Pero si tú le entregas tu vida a Jesús, tú vas a ser uno de los que sí se van a salvar. Tú dejas de ser parte del mundo, de los que no lo habían conocido a Él. Ahora lo vas a conocer. Dice Jesús, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido. En otras palabras, Él es el mediador. Él es el que conecta con el Padre y con el hombre. Dice, y estos han conocido que tú me enviaste. A través de Jesús, los discípulos pusieron su fe en Cristo por lo que Él hizo. Reconocen que Él fue enviado por Dios y ponen su confianza en Él. Dice, y les he dado a conocer tu nombre, lo haré una vez más. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Ponemos nuestra fe en Jesucristo porque Él pagó el precio de nuestros pecados. Y lo único que hacemos es esperar el tiempo cuando Él va a regresar por su iglesia o nosotros, como dice la palabra, entonces vamos a dormir, que en realidad no dormimos, simplemente lo que quiere decir es que vamos a morir. Nuestro cuerpo se queda sepultado aquí en la tierra, pero nosotros, nuestro espíritu, quien somos nosotros, nos vamos directamente a la presencia de Dios. Pero por mientras, ¿qué es lo que hacemos? Esperamos. Tenemos la esperanza de que eso va a llegar a pasar. Dice en Romanos 5:5, la esperanza no avergüenza porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. El mundo no lo conoce, pero Jesús mismo se encargará de que su iglesia, de los que lo han conocido, a los que han puesto su fe en Él, reciban la promesa y el amor de Dios. Porque dice que el amor de Dios fue derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. En otras palabras, si verdaderamente somos creyentes de Jesucristo, recibimos la promesa de que Jesucristo morará en tu corazón por fe, por toda la eternidad. En otras palabras, una vez que tú eres de Jesús, nunca más vas a ser apartado de Jesús. ¿Por qué? Porque Él prometió que nunca te va a dejar, nunca te va a abandonar. Una vez que somos de Él, somos de Él. Porque como dijo en el versículo 24 anteriormente, Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy también estén conmigo. En otras palabras, Jesús no tiene en mente abandonarnos, ni siquiera pensar
que algunos de nosotros no vamos a llegar a estar con Él. Él dijo, todos aquellos que me has dado, todo creyente va a estar con Él, porque tenemos la promesa, tenemos la esperanza. Dice la esperanza, como miramos en Romanos 5:5, la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. En otras palabras, tenemos el Espíritu Santo que viene y da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Entonces podemos tener esa confianza, podemos tener la fe de que un día vamos a estar con Dios. Pero por ahora quiere que estemos unidos, quiere que seamos esos representantes de Él aquí en la tierra. Porque el mundo, dice que el mundo va a llegar a conocer que Él vino, que Él fue enviado por el amor que nos tenemos los unos a los otros. ¿Y qué es lo que miramos aquí? Primeramente miramos que Jesús está ya pidiendo al Padre para que todos los creyentes, el cuerpo de Cristo, la iglesia, estemos en unidad. La palabra es unidad, que estemos unidos. Como iglesia de Jesús y su cuerpo necesitamos ser uno, necesitamos estar unidos, especialmente como está sucediendo en estos momentos que hay tanta maldad en el mundo. No sabemos exactamente qué es lo que está esperando. Muchas veces decíamos no sabemos qué es lo que el futuro espera. Ahorita literalmente no sabemos qué es lo que está por venir. Sabemos que Dios está en control de todo lo que está pasando, pero nosotros no sabemos exactamente todo lo que está pasando. Pero Él quiere que a pesar de todo eso seamos el cuerpo de Cristo, que estemos unidos, que seamos un solo grupo de personas que creemos en Dios y que estamos unidos por el Espíritu Santo. También nos llama al amor. Así como Cristo nos amó, así debemos amarnos los unos a los otros. El Padre te ama a ti, me ama a mí, igual que como ama a Jesús. De la misma manera, Jesús nos llama a que ahora nosotros, en Él, nos amemos los unos a los otros. Primeramente, amar a Jesucristo, pero también amarnos los unos a los otros. También ora para que nosotros seamos santificados. ¿Qué quiere decir con esto? Que vivamos una vida apartada para el servicio exclusivo de Dios. De aquí en adelante no podemos vivir para nosotros mismos, pero ahora vivimos para servir a Dios. Lo que Él quiere hacer con nuestras vidas y a través de nuestras vidas, para eso estamos siendo santificados. También nos llama a que tengamos comunión. Nuestra relación es interdependiente con Jesucristo principalmente y con el cuerpo de Cristo. En otras palabras, nuestra relación, nuestra comunión depende de la relación que tenemos con Jesucristo primeramente y nuestra relación que tenemos los unos con los otros dentro de la iglesia. Eso es lo que llama a que nosotros seamos, que tengamos comunión los unos con los otros, pero especialmente con Jesucristo. Así es de que debemos ser una iglesia unida, debemos ser una iglesia que se ama, una iglesia que está siendo santificada y que tenemos comunión con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo y con los unos y los otros. Todos en una sola mente, en un solo mismo sentir. Amarnos, perdonarnos, levantarnos los unos al otro, animarnos, especialmente en estos tiempos que están tan difíciles. Si nosotros no nos preocupamos entre unos por los otros, nadie más lo va a hacer. Al mundo no le importa cuál es la voluntad de Dios. A todo creyente le debería de importar cuál es la voluntad de Dios. Y eso es lo que buscamos. ¿Cuál es la voluntad de Dios para su iglesia? Bueno, aquí lo miramos, que el deseo de Jesús para su iglesia es de que así como Él y el Padre son uno, están unidos, así nosotros debemos de estar unidos. Así como el Padre y el Hijo se aman, así nosotros nos debemos de amar. Así como Jesucristo se santificó, recuerdan que hablamos de eso, a sí mismo, para hacer la voluntad del Padre, no porque tuviera pecado, pero simplemente se apartó para ser usado específicamente por el Padre, para hacer la voluntad de su Padre. Así nosotros también. Y más que nada, tener esa comunión
comunión a través del Espíritu Santo, podemos tener esa comunión con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Al igual tenemos esa comunión con los demás discípulos, con los demás creyentes. Todos estar unidos, ser un solo cuerpo. Un solo cuerpo que está dirigido por la cabeza que es Jesucristo. Entonces, familia, hay que someternos al Espíritu de Dios, hacer la voluntad de Dios y vivir vidas que de verdad demuestran las cosas por las cuales Jesucristo estaba orando. Que seamos una familia unida, una familia que se va a ser santificada para ir a proclamar el Evangelio. Vamos a ser apartados para el servicio exclusivo, que viene siendo ir a predicar el Evangelio. ¿Para qué? Para que otros crean también en Jesucristo como Señor y Salvador. Así como los discípulos lo hicieron, muchos se convirtieron, lo escribieron, ahora continuamos a través de las Escrituras. Así muchos por la palabra de nosotros que vamos a ir a compartir el Evangelio, muchos serán salvos. Así es de que hay que poner manos a la obra, familia, y no hay que dejar que ni estos virus, ni enfermedades, ni leyes del gobierno se entrometan en la voluntad de Dios. Vamos a escuchar la palabra de Dios y vamos a obedecer la palabra de Dios. Lo hacemos todos juntos, en el nombre de Cristo Jesús. Vamos a orar. Padre Santo, venimos a ti una vez más y te damos gracias, Padre, por tu palabra. Pedimos, Señor, que continúes así como estás orando ahorita a la derecha de Dios, Padre, que continúes, Señor, intercediendo por cada uno de nosotros. Y te damos gracias y queremos ser esas personas que vamos a obedecer tu palabra y vamos a demostrar, Señor, tu amor al mundo para que así crean que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, y creyendo en ti tengan vida eterna. Te damos gracias por esto, en tu nombre. Amén. Que Dios me los bendiga, familia. Bendiciones.